Hola, ¿qué tal, Iglesia Tierra Fértil? A todos hermanos en la fe que nos ven en esta transmisión. Estamos muy contentos que una vez más podemos entrevistar a un pastor y amigo y alguien que tiene grandes experiencias que contarnos. Él es Hernán Rodríguez, hermano. ¿Qué Dios te tal? bendiga. ¿Cómo estás, pastor? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Todo bien aquí. ¿Todo bien? Excelente. Me Gracias. da mucho gusto que hayas aceptado esta entrevista. Aquí estamos. Queremos conocer un poco tu testimonio, tu historia. Claro. Entonces, iniciamos con algo sencillo. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde naciste y cómo fue tu desarrollo? Bueno, mira, mi nombre es Hernán para todos, Hernán Rodríguez. Yo nací aquí en la ciudad de Tijuana. ¿Ok? Mis padres son originarios del estado de Chihuahua. Emigraron aquí más o menos hace como unos 48, 49 años aproximadamente. Ya tengo un hermano que es más grande que yo por 5 años. Él venía prácticamente recién nacido. Él nació allá Nació yo y y aquí se se... registra aquí en Tijuana, entonces ya 5 años después nazco yo aquí en la ciudad de Solamente Tijuana. son dos No, somos ocho de familia, ocho y tú hijos. eres el segundo. Yo soy el séptimo, Séptimo. Ok, ok. el séptimo Ya. hijo, sí. O sea que tuvieron cuatro ya. No, cinco Fueron cinco allá, ya, no, seis allá y dos aquí. dos Ajá, aquí. Ok. así Pero es, el antepenúltimo fue registrado aquí. es correcto. Ok. ¿Y cómo fuera la dinámica? ¿Con quién eras más apegado? ¿Cómo fue tu familia? Mira, bueno, yo crecí en una familia donde pues generalmente era una familia tradicionalmente antigua, ¿no? Ok. Pudiésemos decir así, las tradiciones o las costumbres que en la familia se tenían, pues eran tradiciones de antes, ¿no? Cuando venimos aquí a la ciudad, porque allá, pues aunque igual hay ciudades grandes, mis papás eran de la zona rural, ¿no? Del estado. Ok. Entonces, no estábamos acostumbrados a la ciudad, venimos aquí y obviamente mis papás, pues con esas ideas, ¿no? Esas costumbres, esas tradiciones de los pueblos y todo eso. Entonces, pues nos criaron de una otra forma de esa manera, ¿no? Pero yo era un poco más apegado a mi papá, esa es la realidad. Ok. Igual mi mamá, una excelente mamá, muy atenta, muy todo, pero no sé, mi apego era un poco más con mi papá. Pero su educación sí fue tradicional. ¿En qué aspecto? Vamos a entrar en lo religioso. Claro, claro. En la religión era de Mira, tradición. nosotros en realidad nunca fuimos religiosos, Ujú, porque aunque teníamos una creencia, o decíamos, ujú, ¿verdad? Como muchas familias hoy ujú. en día dicen tener una creencia que en realidad no profesan. Exacto. Entonces, así éramos nosotros. Nosotros decíamos tener una creencia que no profesábamos. En realidad, nunca íbamos, pues, a la iglesia, excepto cuando había alguna boda o algún 15 años o cosas por el estilo, ¿no? Visitábamos la iglesia, y era todo. O sea, en Entonces, realidad, así pues, tal cual por su nombre decían, somos católicos, ajá, pero nunca iban a misa. no profesábamos. En realidad, en Ok. realidad no lo éramos. O sea, lo éramos por tradición, por, Ujú. por costumbre, por herencia, por lo que fuera, ¿no? Pero en realidad, de que hubiésemos profesado, no, definitivamente no. Entonces, nosotros no éramos una típica familia de esas que tenían imágenes en la casa, porque tampoco las teníamos. Entonces, pues podríamos decir que no creíamos que había un Dios, pero Pero no era tenían todo, no teníamos una religión que una fe muy digamos. genérica. Exactamente, exactamente. Ok, y vamos a la pregunta que nos llama mucho la atención. ¿Cómo es que tú recibiste a Cristo? ¿Cómo es que Mira, llegó el Evangelio a tu casa? mira, yo provengo de una familia cristiana evangélica por parte del lado de mi mamá. Ok. Mis abuelos, bueno, más bien mi abuelo no era muy cristiano. Ujú. Mi abuela sí, mi abuela, mamá de mi mamá, era cristiana. Mis tíos, todos por parte de mi mamá, son cristianos. Entonces mi mamá era la única que no era cristiana, quizás por haber el hecho de haberse despegado de la familia. Muy El joven. resto de la familia vivía, ahorita ya no emigraron a Estados Unidos la mayoría, pero Ujú. todos vivían en el estado de Chihuahua. Mi mamá fue la primera que se separa del rebaño, pudiésemos decir, y se viene acá a la ciudad de Tijuana. Entonces, ellos se quedan allá, reciben a Cristo y muchas cosas, ¿no? Entonces nosotros nos apartamos, mi mamá, papá se apartan, y acá en la ciudad de Tijuana fue donde nosotros fuimos alcanzados. ¿Quién fue primero en la Mi familia? mamá, mi mamá fue la primera que comenzó a ir a la iglesia. Le hablaron de Cristo, la llevaron, fue tocada y ahí se quedó, ¿no? Y desde ese entonces ella comenzó a orar por sus hijos y por su esposa, ¿no? Que ninguno era ¿Tú más. qué edad tenías aproximadamente cuando
Yo ella tenía, recibe a Cristo? yo tenía más o menos como unos 17 años aproximadamente. Ya adolescente, joven. Sí, bueno, ahorita entrando en temas ya más así, más adentrados, pues, yo tenía más o menos unos 17 años, cuando mi mamá comienza a ir a la iglesia. A esa edad ya era Ya yo no la seguías. No, no, definitivamente ya no, y aparte de eso ya era yo practicante de muchas cosas, ¿no? Ujú. Malas, a eso Sí. me refiero. ¿Empezaste con algún vicio? Sí, desde los 12 años, Desde los 12 desde los años. 12, así es. Ok. Algo que puedas mencionar que hayas consumido, que digas, eso fue, que Sí, me bueno, fue yo empecé con los vicios típicos, ¿no? Aceptados alcohol por la sociedad, el alcohol y el y el cigarro. cigarro. De ahí me va a la marihuana, al cristal, a las pastillas, Aquí en las Tijuana. sí, todo eso sucedió aquí en Tijuana. ¿Por qué colonia más o menos? ¿Te, En te el quedas? Mariano Matamoros. Yo nací, Ah, cuando yo nací, mis papás vivían en la colonia obrera, ok. cerca del centro. De ahí emigramos a la colonia Libertad, donde estuvimos aproximadamente unos 5 o 6 años viviendo ahí. Y ya después emigramos acá a la ciudad, a la colonia, perdón, Mariano Matamoros, donde actualmente mi mamá vive todavía. Lapso de primaria, secundaria, es que ustedes ya llegaron Primaria, estaba yo en primaria, cuarto de primaria cuando, llegaron al Mariano. sí, cuando llegamos a la colonia Mariano Matamoros. Ahí nos establecimos, y pues ahí vive mi mamá actualmente todavía, y ya los demás pues ya volamos. Ok, y ya tu mamá en el Evangelio, tú estás fuera, estás practicando malas cosas. ¿Cómo fue que tú recibiste a Cristo? Mira, fue algo sobrenatural en realidad. El testimonio mío fue algo sobrenatural. Obviamente mi mamá comienza a orar por sus hijos, ¿no? Ella, no siendo una mujer creyente, de repente comienza a ir a la iglesia, y eso fue como un choque para nosotros porque, vuelvo a repetir, nosotros no estábamos acostumbrados a la iglesia, ni a la tradicional, ni a ninguna otra. Ujú. Entonces de repente mi mamá comienza a ir a la iglesia y comienza a hablar de Jesús y comienza pues a ser una mujer diferente, porque mi mamá era una persona que tomaba también. Bueno, de hecho mi papá fallece a los 55 años de edad a causa del alcohol, por cirrosis hepática. Este, Eso fue antes de que tu mamá llegara a la iglesia. no, No, fue después. Mi mamá ya después. era cristiana, Oh, ok, así es. ok. Entonces, mi papá más o menos alcanzó algunos 2 años en el cristianismo cuando fallece. Entonces, mi mamá comienza a ir a la iglesia y comienza a orar Por por su toda la familia, familia, por su sí. esposo, por sus hijos. Y pues las cosas, tú sabes, ¿no? Que cuando uno comienza a hacer el bien, pues las cosas empeoran. Sí, sí. Entonces, pues obviamente nosotros, yo y dos de mis hermanos más tirados a las drogas, el otro en el alcohol, mi papá alcohólico. Entonces éramos una familia totalmente y 100% destruida. Disfuncional totalmente. Totalmente, en su totalidad. O Sí. sea, muy, muy destruida en todos los aspectos, moralmente. Pero tú practicando tus vicios aún seguías dentro de casa. Sí, 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 yo nunca me fui de la casa, me desaparecía por días, pero no, mm, nunca me fui de la casa en sí, siempre estuve allí. Todo el tiempo que estuve practicando esta vida, yo estuve ahí en casa. ¿y como quién te habla del evangelio a ti? O sea, obviamente tu mamá estuvo constantemente Sí, sí, así invitando. empezó todo, así Ujú. empezó todo, y a lo que me refería hace ratito cuando te comentaba que fue algo sobrenatural, fue porque en realidad yo fui solo a la iglesia. Me acuerdo un día de viernes, yo me convertí el 3 de noviembre de 1998. Entonces Ok. ya cumplo 24 años en este año, 24 25 años, por ahí más o menos, de convertido al Evangelio. Entonces mi conversión fue una conversión totalmente sobrenatural. Yo me acuerdo que estaba en una ocasión, ¿verdad? En el trabajo, de esas veces que trabajaba, ¿no? Por Porque, temporada, ¿no? exacto, porque pues mi vida no era estable. Sí. Entonces, por lo que yo practicaba, ¿no? Entonces, en una de esas que yo trabajo, me acuerdo que estaba trabajando, haciendo lo que estaba haciendo en ese momento, y de repente se me vino el canto ese muy famoso de Él me levantará. En ese tiempo el Ok. grupo Inspiración Sí. pues estaba en su mero Es- apogeo, en su Su mero auge, auge, sí, sí, ¿no? sí. Estaba tremendo, ¿no? Y las alabanzas de ellos se escuchaban por todas partes. Entonces mi mamá ponía las alabanzas, pues podríamos decir adrede, ¿no? Cuando nosotros estábamos en casa para que las escucháramos, entrar algo, no sé. Entonces me acuerdo que yo empiezo eran más o menos como las 10 de la mañana.
cuando yo empiezo En tu a mente cantar, en tararearla. mi mente, pero empecé a cantarla. Ok. Él me levantará, y era como un tipo de declaración sin yo saberlo, ¿no? Entonces, a partir de eso comenzó una desesperación. O En- sea, dentro de mí era una desesperación de que ya se terminara el día laboral para yo salir corriendo e irme a la iglesia. Yo eh, generalmente los días viernes eran ¿Qué se hace de que después? me desaparezco Sí, sí, sí. y no regreso hasta el lunes, martes, por allá a la casa. Día de Entonces, raya y nos sí, perdemos. nos perdemos cuando Mm, trabajaba, ¿no? sí. Cuando no, pues era toda la semana. Entonces, haz de cuenta que ese día fue un día muy diferente porque me acuerdo que a las 10 de la mañana sucede esto y yo entiendo algo, no sé qué, pero entiendo algo, una necesidad dentro de mí de comenzar a ir a una iglesia. Mi mamá en ese tiempo se congregaba en una iglesia, se llamaba el Calvario, que estaba más o menos como a unas 10 cuadras hacia arriba de la casa, Ok. más o menos aproximadamente. Entonces, yo recuerdo que empiezo a sentir esa necesidad en mi corazón de ir a la iglesia, de ir a la iglesia, y yo quería que se terminara el día ya, 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 ¿Y ya, ya, tenías ya. pensado ir a esa iglesia? No, ¿No? no, es que ese es el punto, y es para donde Ujú, voy, ¿no? ujú. Porque en dirección contraria a donde estaba la iglesia de mi mamá estaba otra congregación, en ese tiempo se llamaba Monte Sinaí. Ok. Entonces, mi corazón se inclinó hacia allá. Y haz de cuenta que yo lo testifico así, ¿no? O sea, Ujú. soy un poco chistoso, pero yo lo testifico de esta manera porque eso fue lo que me pasó en realidad. Pareciera como que Dios me agarró así de la camisa y me llevó, me llevó, me A llevó, me ese llevó punto. a esa iglesia, exactamente. Y yo por el camino, cuando termina el día laboral, yo salgo corriendo, me subo al transporte público, me voy a mi casa y yo, pues como era viernes, yo llegué y me cambié con la ropa que yo tenía en ese momento, ¿verdad? Yo usaba pantalones muy flojos, pues era de la Ajá. pandilla, no Sí, era sí, del sí. barrio, entonces usaba pantalones flojos, camisas flojas, andaba yo todo rapado completamente. Ok. Y me acuerdo que le digo, mamá, pues al rato vengo. Ella ya sabía que al rato vengo era venir Ah, ya, hasta el el lunes, martes, ok. lunes, martes, por allá. No, me dijo, está bien, mijo, cuídate. Entonces yo me salí, pero yo nunca le dije a mi mamá que iba a ir a la iglesia. Esa iglesia que mencionas es la que está por las torres. Ujú. Sí. Está algo escondida, Sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿Y tú ya la conocías la ubicación? Sí, O... sí, porque allí había, antes de que ese pastor llegara allí donde el pastor, a la iglesia donde yo me convertí, antes estaba otro pastor. Era el mismo lugar, el mismo Ok. terreno y todo, el mismo lugar, pero antes había otro pastor y ahí fue donde mi mamá se congregó, se convirtió, perdón. Ah, ok. Ahí fue donde mi mamá se convierte, entonces en esa iglesia, y por alguna razón que pasó ahí muy fuerte, la iglesia se cerró. Se cerró, duró aproximadamente un año cerrada y entonces llega este pastor, ¿verdad? A hacer servicios ahí a la colonia, no exactamente a ese lugar, pero a esa colonia y después cae ahí a ese lugar, le donan el terreno y llega a ese lugar y se establece ahí. Y después de Ok. un año de haber iniciado ese pastor con el ministerio ahí en ese lugar, llego yo. Ok. Entonces, pero fue el mismo lugar donde mi mamá se convierte. Ahí mismo me Ahí convertí yo. mismo. Pero mi mamá ya, a raíz de lo que pasó ahí, la iglesia se esparció, todos se esparcieron, cada La quien iglesia que estaba tuvo conflicto, tuvo se conflicto, deshizo. se deshace. Queda el edificio, llega un pastor nuevo a trabajar Exactamente, y con exactamente. pocas personas cuando tú llegaste. Exactamente, sí, ya éramos como unos 15 cuando mucho, 15. aproximadamente. Entonces era como una pequeña misión. Tú llegas, está el servicio, Sí, está la alabanza. así es. ¿Eres ministrado en la alabanza o hasta el mensaje? Fíjate que hasta el mensaje, porque, bueno, en realidad yo, lo sobrenatural de esto es que cuando yo iba por el camino, más o menos eran unas 8 cuadras al lado contrario donde mi mamá se congregaba en ese tiempo, eh, yo ya iba convertido por el camino. Yo ya iba pensando que ya mi vida iba a cambiar, que yo ya no iba a ser igual. O sea, yo ya iba convertido completamente. Ujú. Convertido, convertido. O sea, yo ya sabía que llegando a ese lugar, yo ya no iba a ser el mismo. Ya. Entonces, Ya tenías nociones del evangelio, pero no había un cambio en ti. tenía nociones en el sentido de que yo escuchaba a mi mamá, invitaba al pastor a la casa, yo salía corriendo por la puerta de atrás. Entonces, sí había escuchado el evangelio, pero No conocías. no, en sí no Ok. conocía absolutamente nada, no había visitado en mi vida una iglesia cristiana.
esa era la primera vez que yo Pero vengo ibas y ya quizá, ibas con la convicción de ahí me voy a ahí me establecer. voy a quedar, mi vida va a cambiar y yo no voy a ser el mismo. O sea, yo iba con la convicción, iba cambiado completamente. Entonces, yo llego a la Ok. iglesia, comienzo a escuchar las alabanzas y yo no me sentí fuera de ambiente. O Ujú. sea, yo sentí como que ya era mi lugar, como que ya Aparte era de mi ti. casa. Sí, sí, sí. Ujú. Entonces comienza el mensaje y ahí viene lo bueno, ¿no? Ujú. Porque comenzó a predicar un pastor, era un pastor invitado, también me acuerdo, el pastor Juan Briceño, que Dios lo bendiga donde quiera que el hermano esté. Es un hombre que ha trabajado mucho por la ciudad de Tijuana. Me acuerdo que estaba predicando el pastor Juan Briceño y empezó a hablar el hermano y pues lo que decía a mí me caía Como muy bien, o directo sea, lo que era. directo, Ujú. directo y esto y lo otro. Entonces él lanza el mensaje, ¿no? De quién quiere acercarse a Cristo, quién quiere aceptar el plan de Jesús en su vida. Y pues yo lo primero que hago es voltear para todas partes a ver si alguien se anima, pero no vi que nadie levantara la mano. O sea, era para ti. O Sí, sea, a era ver si para... alguien más se anima, yo voy. Exacto. Ok. Pero, pues no, yo levanto la mano, ¿no? Yo levanto Ujú. la mano y yo dije, yo quiero ese cambio, yo quiero ese cambio, yo quiero ser diferente y ya no quiero esta vida que yo llevo porque desde los 12 años yo me convierto a los Ok. 20 años de edad. Entonces acababa yo de cumplir 20 años de edad, el día 3 de septiembre cumplo años yo, pasaron 2 meses, el 3 de noviembre, o sea, nazco carnalmente el 3 El de 3 septiembre y espiritualmente 3 de nazco noviembre. también el 3, ¿verdad? Pero de Entonces, noviembre, de noviembre. entonces, del año 98. Entonces, eh, yo levanto la mano, paso al frente, me dicen que si quiero aceptar el plan que el Señor me ofrece, yo le digo que sí, hago mi oración de fe y a partir de ese día yo Cambió ya no todo. fui el mismo. ¿Y cómo se lo dijiste a tu mamá? O sea, ¿cómo Mira, yo ella? llegué a la casa ese día, llego a la casa ese día viernes, era día de normal en el pensamiento de mi mamá, pues que era lo que yo iba a hacer, ¿no? No va a estar hoy, Miguel. No, no va a estar hoy, ni mañana, ni pasado, ni el martes, por allá me veía hasta el miércoles. ¿Sabes? Entonces yo Ok. llego el viernes tranquilo, no llego tomado, no llego drogado. Yo un día, 2 días, ok, 3 de noviembre, no, 4 días, el día 31 del mes de octubre, todo el mundo sabemos lo que se festeja, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Entonces ese día yo me aventé la última lo que era en mi vida, la última, pero bien dada, hicimos un desastre en la colonia, pero horrible, horrible, Mi horrible. esposa no me cree que ese día avientan huevo, o No, sea, no, 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 piedras, no, no, o sea, nosotros tomates, es hacíamos, horrible ahí el Mariano hicimos el Halloween. un desastre total en toda la colonia, nos quebramos vidrios de carros, de Sí, casas, bueno, o sí. sea, un desastre horrible. Y me acuerdo que esa fue la última loquera que me di, la última vez que me drogué. Yo no sabía, obviamente, 4 días antes qué era lo que iba a pasar con mi vida 4 días después, ¿no? Ok. Entonces yo, me convierto al Señor y desde ese día yo llego a la casa ese viernes, salgo de la iglesia y me voy directamente a mi casa. Entonces, yo llego y mi mamá me ve y ¿Qué hace aquí? ¿qué hace aquí este muchacho? ¿No? O sea, no me dijo nada. Yo me acuerdo que llegué, me metí a cuarto, me subí, yo dormía en una litera en la parte de arriba. Entonces ya voy, me acuesto y mi mamá como que intrigada por esa razón. No me preguntó nada esta noche, no me dijo nada, llegué, cené y me acosté. Y al día siguiente yo creo que no aguantó. Y en la mañana me pregunta, me dice, oiga, mijo, quiero hacer una pregunta. Digo, sí, dale, ¿qué pasó? ¿Dónde fue anoche? Me dijo. ¿Todo bien? Sí, o sea, ¿a dónde fuiste? O sea, mi mamá como, era una mujer. Yo doy gracias a Dios porque mi madre es una mujer impresionante de fe. Ok. Impresionante. O sea, yo no he conocido una mujer, un hombre tan lleno de fe como mi madre, la verdad. No lo he visto. Una fe inquebrantable. De ver que las cosas están muy mal. O sea, tú verla llegar y ver hincada orando, Señor, mis hijos, Señor, mi esposo, mira mi casa. Yo sé que tú tienes el poder de cambiarlo. O sea, todas esas cosas fueron como que hasta que Taladrando, taladrando. llegó el punto, y me acuerdo específicamente en una ocasión, un día, andaba yo muy drogado, bien me acuerdo, este, y venía, nosotros vivimos así en una calle que está así como de bajadita, ¿no? O sea, no es una calle plana, es una bajadita. Entonces yo Todo el venía, Mariano es así de subir y de ajá, bajar. Sí. yo venía subiendo, mi mamá todos los domingos el pastor le daba Right. ride en Ujú. su carro, entonces su panel que tenía. Entonces
Me acuerdo exactamente, nos encontramos, yo venía subiendo, ella venía bajando en la panel, exactamente nos encontramos enfrente de la casa, mi mamá estaba bajando de la panel y me acuerdo que me vio. Yo andaba muy mal, estaba muy drogado. Se notaba Sí, físicamente. sí, obvio. Yo estaba muy flaco de lo que usaba y pues me desvelaba 4 o 5 días sin comer, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, me acuerdo que me miró y me dijo unas palabras. A mí nunca se me van a olvidar. Yo creo que esa fue la estocada final, ¿no? Me dijo, mijo, yo estoy orando por su problema, me dijo. Sobre todo lo que me dijo y se metió. Ya no me dijo más, pero, o sea, en mí causó, o sea, yo seguí igual, Ujú. me explico, por mucho tiempo más. Pero ahí empezó el clavito Pero ahí ya. empezó y yo me acordaba y me acordaba y me acordaba de esas cosas. Y hasta el día de hoy es algo que no se me ha olvidado. O sea, fue un impacto para... Y tú cuando llegas ya recibes a Cristo, ya sabe tu mamá cómo empieza el proceso para prepararte a servir a Dios. Mira, quiero primero contarte esta parte porque se me hace muy interesante la intriga de mi madre, ¿no? Ella Ajá, ok, ok. me pregunta y me dice que, o sea, ¿qué pasó? Me dice, ¿a dónde fuiste anoche? O sea, ella intrigada. Yo creo que ya sabía o se sospechaba, ¿no? Ok. Porque te digo, era una mujer de oración, tenía mucho discernimiento. Entonces, ella me pregunta, me dice, ¿a dónde fuiste esa noche? Yo quiere que le diga dónde fui. Y le fui a la iglesia. Me dice, ¿de veras fuiste a la iglesia? Sí, fui a la iglesia, mamá. Y acepté a Cristo en mi corazón. Yo ya sabía esas cosas porque ya varios de mis hermanos eran cristianos. O sea, mi mamá se convierte a Cristo y yo no fui el primero que cayó. Mi hermano más chico, Eric, que tiene ahorita 38 años de edad, él fue el primero que comenzó a sus 10 años a ir a la iglesia, Junto con tu mamá la junto con mi acompañaba. madre exactamente. Entonces, y ahí se convierte una de mis hermanas, luego otra de mis hermanas, luego otro de mis hermanos. Y ya después yo fui como el quinto más o menos de convertirse. Ya. Este, entonces, me pregunta, le digo, entonces ahí empieza todo, ¿no? O sea, yo ya le dije, ¿sabes qué? Yo voy a comenzar a ir a la iglesia, madre. Voy a comenzar a la iglesia y desde ese día hasta el día de hoy No dejaste no de... he parado. Ok, gloria a Dios. O sea, Pero ¿cómo fue ese proceso a servir? ¿Cuál fue tu Mira, primer... yo comienzo a ir a la iglesia primeramente, comienzo a ir a la iglesia, obviamente el pastor muy contento de que yo llegara, me recibió muy bien, siempre dispuesto a ayudarme. Entonces yo, por el tipo de conversión que yo tuve, que yo siempre lo he dicho que fue una conversión sobrenatural, porque nadie me llevó a la iglesia, Ujú. no fue una persona que me llevó a la iglesia, no fue por una invitación de alguien. Yo llegué solo en realidad, literalmente Dios mismo me agarró y me llevó, como te digo, a la iglesia. Entonces, cuando yo tenía esa semana, ese viernes, yo recibo a Cristo. Al siguiente viernes yo tengo un encuentro personal con el Espíritu de Dios impresionante, que yo me acuerdo ese día, estaban orando por mí, la esposa del pastor estaba orando por mí. Yo tenía una semanita apenas de haber empezado a ir a la iglesia cuando yo siento que cae el poder del Espíritu de Dios sobre mi vida, ¿no? O sea, así de manera literal. Y yo me acuerdo que comienzo a, pues yo no aguanté Sí, esa sí, energía, sí. ¿no? Y comienzo a llorar, comienzo a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. O sea, Dios limpiando mi interior, ¿no? Y llenándote. Llenando y limpiando mi interior. Entonces, o sea, quitando lo que no servía y poniendo lo que se necesitaba, ¿no? Entonces yo me acuerdo que lloré no sé cuántas horas. Lo Ok. único que recuerdo, yo perdí la noción del tiempo, perdí todo. Ese día, perdí la noción del tiempo, perdí todo y me acuerdo, de lo único que me acuerdo es abrir mis ojos. Cuando los pude abrir, ya estaba todo apagado en la iglesia. Ya no había nadie. Estaba todo apagado. No sé cuántas horas pasaron, no te sé decir porque no chequé el reloj ni nada. Ok. Lo único que miré era al pastor sentado en primera fila, Esperando a que... esperando a que terminara ¿Cuál es el nombre del mi pastor? toque. Salomón Juan. Ah, claro que sí, Eh, lo conozco. entonces, yo estoy ahí y él está esperando ahí en la silla, sentado sin decir nada, sin meterse, sin nada. Ujú. Solamente estaba orando, estaban los ojos cerrados, esperando que se terminara lo que Dios tenía que hacer. Entonces yo me levanto
fuera de onda, ¿no? De lugar, de órbita. O sea, ¿qué Casi todo pasó? apagado ¿Qué ya. pasó? O sea, ¿qué hora se acabó esto? ¿Verdad? Entonces, eso fue 7 días después de mi conversión. En viernes también. Exacto, sí, el viernes. Entonces, a la semana siguiente, al sábado siguiente, yo ya estaba predicando. Predicando. Sí, yo empecé a predicar en las calles. Ah, ok, ok. En las calles. Me acuerdo, yo no sabía la palabra de Dios, obviamente, pues con 2 semanas de conversión no tienes un conocimiento de nada, pero sí tienes conocimiento de lo que pasó contigo. Y es lo que testificas. Exactamente. Entonces yo estaba en la calle testificando porque tenían un buen grupo de evangelismo en ese tiempo en la iglesia. Entonces yo inmediatamente me uno al grupo de evangelismo, y comienzo a testificar de lo que había pasado conmigo, de mi conversión. Yo le decía a la gente, mira, no te puedo decir tal vez qué dice aquí o qué dice acá, lo que te puedo decir fue lo que pasó conmigo. Yo era un drogadicto, era un alcohólico, era esto, era aquello, ya no lo soy. O sea, Dios hizo un milagro en mi vida, un milagro de conversión. Y eso es lo que yo te vengo a decir el día de hoy. Entonces yo estaba predicando ya la semana de convertido. Entonces, y eso fue semana con semana, semana con semana, semana con semana. Al mes de haber sido convertido por primera vez, yo predico en la iglesia. O sea, En la iglesia. en la iglesia ya, en la En iglesia. servicio. Tenía yo un mes Un de mes. convertido, sí, cuando me acuerdo que el líder de jóvenes, el hermano Rafael López, en ese tiempo, un gran siervo de Dios, ya, que puedo testificar ampliamente de él como un siervo de Dios. Y si nos mira, pues le mando un cordial saludo, ¿verdad? Saludamos. Al pastor Rafael López, donde quiera que esté. Él era líder de jóvenes en ese tiempo allí. Y me acuerdo que él fue el que me extendió la invitación, pero el pastor dio la aprobación, ¿verdad? Para que Ujú. del empujón que yo traía, ¿verdad? Y de todo lo que yo traía, bueno, Que se ellos viera. sentían que yo tenía algo para darle a la iglesia. Entonces, de esa manera fue como se permitió. ¿Y no te pusiste nervioso? Sin preparación, No, no, sin pues algún... obvio, obvio. Bien me acuerdo, mira, el primer versículo que prediqué fue Malaquías 3, versículo 18, donde dice que hay una diferencia entre el que sirve a Dios y no le sirve. Ok. O sea, y yo obviamente sin conocimiento, sin nada, yo empecé a predicar a la iglesia. Bajo el poder del Espíritu Santo, sí, pero sin conocimiento, sin preparación, sin nada de esas cosas. No recuerdo en sí, ¿verdad?, qué fue lo que prediqué, pero sí me acuerdo bien de la base que yo tomé para predicar. Ya, Malaquías ya. 3, versículo 18. Fue mi primer predicación, mi lanzamiento. ¿Y si sentiste que lo desarrollaste bien o...? No, no, la verdad, no. No, definitivamente yo siento que es un desastre, ¿no? Pero, Sí. pero obviamente pues era propio de una persona que estaba empezando, ¿no? Y me acuerdo las siguientes predicaciones de igual manera, pues fueron así, ¿verdad? Porque Muy empíricas, a lo que ibas entendiendo, lo ibas sí, lo que iba dando, ¿no? asimilando, lo que yo iba experimentando, Ujú. generalmente es una iglesia muy buena, pero se predica más experiencia que otra Que cosa. conocimiento. Entonces, yo comenzaba a predicar lo que yo entendía o lo que iba entendiendo y aparte de eso, pues lo que yo iba viviendo también, ¿no? Ujú. O sea, tomaba el versículo bíblico, pero pues no es como hoy, ¿no? Que hoy tienes un contexto histórico, político, geográfico, etcétera, no sé, ahora. Desarrollas la exégesis, la Sí, entonces ya hermenéutica, es otra cosa muy sí, sí. diferente, ¿no? Pero en ese tiempo solamente era eso. Sí, eso. ¿Y cómo fue que tú te metiste a estudiar? Mira, ahí sí Ah, tenemos que entrar en un tema un poco complicado, pero de igual manera no tengo ningún problema en comentarlo. ujú. Me acuerdo que en la iglesia donde yo nací, que fue la iglesia de Montesinaí con el pastor, no estaban muy de acuerdo con los institutos bíblicos. Ok. Entonces, en ese tiempo llegó un pastor coreano allí no a la colonia Mariano, al Florido, que es la colonia De siguiente. ese lado. Ujú. Entonces, en la congregación con nosotros había un hermano, el hermano José Luis Sepúlveda. El hermano conoce a este pastor coreano, no sé cómo, pero ellos me comentaron a mí y a mi esposa que el hermano estaba abriendo una escuela bíblica, un instituto bíblico. Entonces, nosotros pues ya traíamos eso, ya habían pasado más o menos algunos, ¿qué será? Algunos 3, 4 años aproximadamente, 5 años, pues De la no sé, conversión. de la conversión ya había pasado eso, entonces Ujú. nosotros seguíamos sirviendo a Dios. Yo siempre he servido en la música, era la alabanza, en el piano, en la cantada, siempre, desde que Dios me levantó. Ujú. El Ministerio de la Música siempre ha estado presente conmigo, el Ministerio Evangelístico de igual manera, pero yo entendía que ni era un evangelista Ni era música. ni era un músico, ¿no? O sea, Ujú. yo siempre entendí que era un pastor.
Entonces todas estas cosas sirvieron para llevarme a mi propósito. Pero yo entendía dentro de todas estas cosas que el pastorado requería una preparación, Sí. cosa que no estaban de acuerdo en la iglesia donde yo estaba con el tema de la preparación. Ellos decían, no, pues es que lo que aquí te enseñamos es suficiente. Y si tú vienes a la escuela dominical y no faltas a ningún servicio, qué cosa que nunca sucedía, ¿eh? Toda la vida en ese sentido he sido muy fiel. Ok. Nunca le falté una escuela dominical, nunca falté un servicio, o sea, por nada me perdí un servicio, ¿no? Ujú. Siempre en ese tema he sido muy fiel, Muy muy celoso de fiel. estar Sí, cumpliendo. sí, Sí, cumpliendo con las cosas que me correspondían, igual, errores y demás, como todas las personas, como ¿no? Pero todos. en ese sentido tenía yo mucha responsabilidad, aparte de que yo amo al Señor y amaba al Señor en ese tiempo, era el hecho de yo querer estar ahí, era mi deseo. Entonces, y aparte de la responsabilidad que tenía en la iglesia. Entonces eran varios factores que me unían, Ujú. que me ligaban a estar presente, ¿no? Ahí en la iglesia. Entonces, yo recuerdo que se presenta la oportunidad, ya teníamos algunos 4 o 5 años de convertidos, yo voy y platico con el hermano y obviamente pues hubo una negativa a causa de que no se estaba de acuerdo, ¿no? Ujú. Con esa situación, cosa que yo no, 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 no te sentiste satisfecho por la no, respuesta. sí, Ujú. no me sentí satisfecho, no sentí que hubiese un argumento sólido Ujú. para poder decir, sabes que pues no puedes hacerlo. Entonces yo pudiésemos decir que desobedecí en ese sentido, pero Ujú. mi vista estaba puesta en lo que Dios había colocado en mi vida. Yo sentí una gran necesidad de aprender más, Ujú. porque yo sentí como que había llegado a un tope. ¿Me explico? Sí, te Sentí entiendo. como que había llegado a un tope, sentí como que había llegado a que el hermano me había dado todo lo que él tenía y ya no tenía más para dar. Entonces yo ya me sentía topado. Lo dijo cuando entrevisté pues, Daniel Linares, él dice que el pastor es como el límite. O sea, él tiene que prepararse más el pastor Sí, para sí, que pueda crecer la congregación. Si claro. Si el pastor se estanca, la cosa se la estanca, congregación se estanca. definitivamente. Ahora, el problema cuando uno se estanca es que tiene dos opciones. O busca la manera de crecer o se va para atrás o... Porque por lo regular nunca se queda congelado, siempre eso, que va para atrás, poquito a Sí, poquito para o atrás disminuye o o avanza. disminuye o avanza. Ujú, sí, Entonces, y fue lo que pasó conmigo. En realidad, yo tuve que buscar la manera, tuve que buscar la salida, ¿no? De ujú, decir, ¿sabes qué? Pues lo vamos a hacer de esta manera. O sea, yo no, en mi corazón no está el desobedecer, pero pesa más lo que Dios me da que lo que el hombre puede dar. ujú, Entonces yo entre mí tenía mis argumentos, ¿no? Decía, bueno, no voy a hacer nada malo. Si yo estudio no es para contradecir al pastor, está, ujú, ¿verdad? No sé, debatiéndolo en las escuelas dominicales o en los servicios, no, yo no, no era mi ujú. intención en ningún sentido. Entonces yo entro a estudiar la escuela bíblica, creo que fue en el año de 2005, por ahí, mi primer instituto bíblico, Ok. más o menos, o sea, 2005, 2006, no recuerdo bien, pero empezamos a estudiar mi esposa y yo, estudiar la escuela bíblica sin el permiso del pastor. Entonces comenzamos a estudiar con este pastor, el pastor John Park, un excelente maestro de la Biblia. Ahí aprendimos muchas cosas. Yo seguía congregándome Ujú. igual, seguía siendo fiel, seguía haciendo todo. O Misma sea, iglesia. sí, sí, misma iglesia y todo. Entonces, eh, empezamos a asistir, pero ya no fue lo mismo. ¿Me explico por qué? Porque el hermano lo había tomado como una desobediencia, lo había tomado como Un desafío. un desafío, como que esto. Ujú, Entonces, cuando íbamos a la escuela dominical, era una guerra conmigo. Aunque hiciera una pregunta que fuera de acuerdo a lo que él estaba exponiendo, ujú. o sea, él lo tomaba como si yo lo estuviera agrediendo, como si yo estuviera Retando. retándolo. Entonces, Ujú, siempre era una guerra conmigo. Entonces, yo prefería mejor ya no opinar, ya no decir nada, ujú. porque se generaban estas cosas, ¿no? Sería un poco incómodo en realidad Sí, sí, sí. para mí. ¿Y terminas el instituto ahí? Sí, ¿Cuántos años? 3 años. 3 años de instituto ahí. ¿Sigues en la misma congregación? No, estuvimos un espacio de 13 años ahí en la iglesia. Ujú. Más o menos culmino el instituto bíblico yo allí y más o menos terminando el instituto bíblico yo hago cambio de iglesia. Dios nos lleva para una iglesia que está allá al lado de la colonia 70-76.
por la Libertad, La Libertad. atrás, exactamente Mm, atrás del aeropuerto. ujú, Hay una iglesia que se llama El Redentor de las mm, Asambleas de Dios. ok. Ahí se congregaba uno de mis hermanos, el que te digo que es 5 años más grande que yo, que nació allá, pero lo registraron aquí, él se congregaba allá. Entonces yo me acuerdo en una ocasión, era un domingo, nosotros estábamos en la iglesia ahí donde nosotros habíamos nacido, pero ya no sentíamos una comodidad. Ujú. Había algo que nos decía que ya se estaba llegando el tiempo, que se estaba terminando el tiempo ahí. Entonces, me acuerdo que un domingo íbamos a la iglesia y de repente yo me frené como unas 2 cuadras antes de llegar a la iglesia, me frené y me dice mi esposa, ¿qué te pasa? Y si vamos a llegar a la iglesia. Y yo, sabes que es que ya no quiero ir. Y es que, quiero hacer un paréntesis porque creo que es un tema que muchos hemos padecido o adolecido de que es como, lo ven como traición al momento en que te cambias de iglesia. Ujú, sí, Sí, sí. es como algo letal lo que hiciste, es una traición casi a muerte y Ujú, si tú te cambias de iglesia es porque tú eres el rebelde. claro. Sí, y eso es la parte de la cultura general de la iglesia cristiana en México. Yo lo veo porque he visto varios Ujú, que no crecen, quieren crecer, se quieren cambiar de iglesia, pero si quieren cambiar de iglesia lo ven como algo malo. ujú. Y muchas veces porque no hablando tal cual de tu pastor, pero yo he visto otros pastores que quieren tener todos como gallina en los pollitos. Claro. Y en vez de apoyarlos a crecer, a salgan, a que impulsen, pues se quedan estancados. Y el que tiene ese fuego tiene ganas, pero lo ven como rebeldía. Sí, Como sí, sí, eso me pasó, sí, no. definitivamente, o sea, lo describiste perfectamente. Sí. Yo estoy de acuerdo en lo que tú opinas, es como una cultura que la iglesia ha tomado y la ha Ujú. abrazado de tal manera que exactamente se mira de esa forma, se mira como una traición. Bueno, yo en mi caso te quiero decir, yo como pastor yo no lo veo de esa manera. Ujú. Este, yo batallé mucho cuando yo salí de la iglesia para quitarme ciertas cosas de mi cabeza, ¿me explico? Cosas con las que obviamente me habían hecho crecer y que por muchos años yo creí que estaban bien. De repente empiezo a entender, a estudiar la escritura primeramente y me estoy dando cuenta entonces de que muchas cosas de las que a mí me habían enseñado como verdad no eran verdad, no eran verdad. Sí. Entonces Se hace una repetición y repetición y se sí, va sí, distorsionando. exactamente. Entonces Ujú. yo empiezo a mirar las cosas desde otro ángulo del que yo era totalmente desconocido, yo no conocía esta situación. Ujú. Entonces empiezo a pensar de una manera distinta, pero me costó muchísimo trabajo hacer esto. Entonces, la iglesia donde yo voy, después de todo este tiempo, era una iglesia 360 grados distinto, ¿no? Ujú. A Sí, lo que era cambia la completamente dinámica. un cambio, un cambio. Yo quiero decir algo muy puntual. La iglesia donde yo estoy, yo siempre he opinado algo. Yo opino que no hay iglesias malas. Ujú. Lo único que entiendo es que hay iglesias donde tú no debes estar. Ya. Eso es todo. Ujú. No hay iglesias malas. No, no, no. Simplemente son iglesias donde a lo mejor ya terminó tu proceso, donde ya no debes estar y ya tienes que salir y avanzar al siguiente nivel, ¿no? Pero muchos Entonces, me voy a enfracar un poquito en ese tema, pero lo ven como tu casa y no puedes salir de tu casa. mira que así pasó en mi casa, en mi caso, perdón, Ajá. porque yo era como el niño mimado de la congregación, Ajá. ¿no? Lo voy a decir de esta manera, era como muy popular dentro de la iglesia mi Ujú. persona, ¿no? Por el hecho de ser el ministro de alabanza. Dios me dotó de una gracia en ese tiempo. Tenía una voz muy buena, obviamente mucho más joven, una voz menos cansada que la que tengo Ok. ahorita. Entonces, pues Todos se ubicaban. hubo una revolución en la música, porque cuando yo llego a esa iglesia, a la iglesia donde yo nací, la música era muy ambigua, ¿no? O sea, muy, muy viejita. Entonces, muy antigua. Entonces, yo llego y hago una revolución con la música, ¿no? Empiezan a llegar músicos nuevos a la iglesia, muy buenos músicos. Comienzo yo a trabajar con ellos, hacemos una tremenda revolución musical ahí que la gente se prendió, pero el liderazgo no estaba de acuerdo.
o por lo menos no muy del todo. Ujú. La gente estaba muy contenta con las alabanzas. Yo miraba en los pasillos de la iglesia, los miraba en las escaleras cantar las alabanzas que estábamos sacando. Sí, O sí. sea, hubo una revolución y se aceptó por parte de la congregación, pero el liderazgo no estaba muy contento con nosotros. A estos cambios yo les llamo, tal vez no es la palabra correcta, pero a veces surgen reformas en la congregación, o sea, cambios de estructura, Sí, que son, yo lo veo mandados por Dios, pero muchas personas que quieren vivir en el viejo, en la vieja estructura, lo ven como rebeldía. sí, sí, de hecho así nos lo hicieron ver, porque Ujú. me acuerdo que nos sentaron a todos los músicos, a los ministros de alabanza nos sentaron y nos llevaron, en aquel tiempo había grabadoras, ¿no? Esas con los cassettes de antes de cinta, Ya, ya, ya. nos pusieron un cassettecito, le pusieron play y nos dijeron, así queremos que toque. Y que era inspiración. Pues era un grupo un poquito más antiguo que la inspiración. Entonces, yo creo que nos Digo, porque dice, a mí me encanta inspiración y sí, sí, para sí, a mí avanzar, también, amigos, yo lo sigo pero, escuchando todavía, ajá. ¿no? Y entonces, El disco del hermano Linares. No, no es cierto. Saludos al hermano Linares. yo lo bendigo. Bendiciones. Miramos entonces esto y nos ponen de esa forma y yo obviamente no obedecí. Obviamente no obedecí, yo seguía con o sea, con lo que yo sentía en el corazón, que era lo que... Y el día de hoy me da muchísimo gusto testificar esto porque hoy en día la iglesia de la que estamos mencionando es una iglesia que toca cantos muy modernos. Ujú. Pero O sea, sí, sí hizo el sí, cambio. sí, pero si no hubiese sucedido en ese tiempo, que a lo mejor en ese tiempo no se entendió, pero si no hubiese sucedido en ese tiempo, ahorita fuera igual. ¿Me explico? O Ujú. sea, el cambio tiene que empezar en algún momento, en alguna etapa. Que le escuché una frase que dice, los líderes siempre van a ser criticados, después analizados Ujú, y al final imitados. ujú. ¿Qué es lo que pasa con una persona que empieza a innovar, que empieza a hacer cosas diferentes? Sí, sí, sí. Críticas, y eso no se hace. Y está Y, científicamente comprobado, ¿no? ajá. Que algo que se empieza por primera vez nunca es aceptado a la primera. Ujú. Está científicamente comprobado. Sí. En todos los Ámbitos. ámbitos, ¿verdad? No solamente en el tema de la iglesia. Pero cuando uno empieza por primera vez alguna innovación, pudiésemos decir así, generalmente no eres aceptado. Voy a traer otro tema, tal vez un poco polémico con esto. ¿Tú crees que las iglesias en la actualidad se han quedado un poco estancadas y necesitan haber innovación? Mira, el problema es el enfoque de la innovación, porque yo veo que han innovado, por ejemplo, en el tema musical, Ujú. que yo no veo que sea un tema menor, pero no es el más importante en la iglesia. Yo creo que hay Cierto. bases mucho más sólidas en las que una congregación se debe de anclar. Y ahí es donde está exactamente la iglesia estancada. Ujú. En este punto, en el tema, por ejemplo, de avanzar en lo teológico, avanzar en el estudio de la palabra, ahí es donde la En la gente, aplicación de en la la palabra. aplicación de las escrituras, hay mucha gente ignorante, con mucho respeto lo digo, Ujú. dentro de las iglesias hay mucha gente ignorante, pero esto se debe a que hay mucho líder ignorante que no quiere salir de su comodidad, que prefiere estar predicando todo el tiempo lo Lo mismo, que ya sabe. argumentando, exactamente argumentando que la gente no ha entendido y que tiene que entenderlo, entonces se llevan años y años y años hablando de lo mismo y la gente no crece, nunca los llevas más allá. Pues una Ujú. vez escuché una frase que me gustó mucho y decía que un pastor va a llevar a sus ovejas hasta donde él llegue. O sea, si él tiene para llevarlos de aquí a la siguiente colonia, pues hasta ahí van a llegar, ¿no? Pero si Ujú. los tiene para llevarlos a la siguiente ciudad, pues a la siguiente ciudad van a llegar. Si los tiene para sacarlos del estado, Ujú. van a ir con él. Si tiene para Ujú. sacarlos del país, van a ir con él. Entonces, hasta donde él llegue y tenga la visión a desarrollar, entonces la iglesia lo va a hacer. Pero yo he visto más bien en esas partes donde el pueblo está estancado. Han innovado, Sí. vuelvo a repetir, en el tema de la De la música, música, de los de los medios. medios, Mm, exactamente, en muchas cosas se ha innovado, pero en el tema principal, ¿verdad? Siento que es donde debe ser estancado. claro. Y cuando uno empieza a proyectar esto, lo agarran como debate, pero no debate en meditarlo, sino simplemente refutar, refutar, y no estás Sí, bien, no estás sí, bien. y creo que tenemos el resultado, ¿no? Ujú.
diferentes denominaciones que tenemos a nuestro alrededor Sí. y que han surgido de los desacuerdos teológicos, ¿no? Que ha habido Ujú. entre una cosa. Ahora, por ejemplo, antes, hace algunos 40 años atrás, mirábamos que la iglesia pentecostal era una sola, Ujú. miramos que la iglesia apostólica era una sola, miramos que la iglesia bautista era una sola. Ahora miramos la iglesia apostólica de la fe en Cristo Renovada. Jesús, vemos la asamblea apostólica, ahora Ajá. vemos la iglesia pentecostal, vemos la pentecostal reformada, vemos la pentecostal, la neopentecostal. Neopentecostal, sí, Entonces, sí, sí, sí te sí. das cuenta de cómo, o sea, y han sido los desacuerdos entre ellos mismos. Y ahora no solamente a nivel general el cristianismo está fraccionado, está fragmentado, sino ahora dentro de las mismas denominaciones también hay fragmentos. Sí, siento que en cuestión de denominación a veces muchas iglesias han perdido identidad. Ujú. Es decir, no es de que no tengan a Cristo, sino que a veces no saben cuál es su corte. Exacto. Y no es que no que estemos impulsando el corte, pero un líder lleva una cosa, pero a veces la congregación no lo sigue. Sí. Por lo mismo que decimos, de que es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y yo no estoy diciendo que los pastores deberían dejar de ser pastores. Yo lo que quiero llegar es que el pastor se debe de innovar, estudiar, no dejar de aprender. Porque es triste como aquí hay un instituto bíblico, hay seminarios, hay talleres, invitas a pastores y vienen congregantes y Ujú, aprenden. ujú. Lo que no Pe- aprenden en sus mismas iglesias. Lo que no aprenden en la iglesia, pero ahí es donde otra vez empieza el pastor con el choque. Exacto, exacto. Sí, porque ya es un igual, ¿no? Ajá. En cuestión de conocimiento. Y todo sería, yo creo que, no sé si perfecto, pero la dinámica sería mejor si viniera el pastor con congregante o pastor y se metiera a más cursos, se metiera a estudiar más, Ujú. crecería más y eso llevaría a su iglesia a crecer Es más. que el pastor tiene que ir adelante, es el que guía, es el que Ujú, lleva. Bueno, yo en el tema de las denominaciones, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en ujú, realidad en que existan las denominaciones. Para mí ujú. las denominaciones lo único que hacen es fragmentar, Ok. ¿verdad? De que Sí, sí. el pueblo de Dios, que yo soy de este grupo, yo soy de este grupo. O sea, acabamos lo que pasa en la iglesia de Corinto, ¿no? O sea, Ujú. Yo yo soy soy de de Pablo, yo soy Apolo. de Pablo, soy de Pedro, yo soy de Ujú. Cristo. O sea, y Pablo hace la pregunta, ¿acaso Cristo está dividido? No, o sea, es uno solo, entonces todos, ni Pablo es una cosa, ni Apolos es una cosa. O sea, Ujú. entonces yo solamente sembré, Apolo regó y el crecimiento lo da el Señor. Entonces, una de las características que tiene nuestra congregación es precisamente esa. Nosotros no me considero un pastor interdenominacional, pero no estoy a favor de las doctrinas. No sé si me doy a Sí, sí, entender, sí, ¿verdad? sí, sí, Es un sí. poquito complicado No. entenderlo, pero Ajá. no soy interdenominacional porque ser interdenominacional sería aceptar todo tipo de religión. Exacto. Entonces no acepto, obviamente, todo tipo de religiones, pero dentro de lo que es el cristianismo evangélico, me considero interdenominacional. O sea, yo acepto Es que a las hay doctrina denominaciones. base, eso, y cuando digo doctrina es enseñanza base Ujú. de la iglesia, que no puede cambiar, que solamente somos salvos por Jesús, que Claro. creemos en un trino Dios, que Él Es la creó los... estructura. Ajá, en toda la estructura, la base, ¿qué empiezan las denominaciones? Pues Bueno, pero si estás de acuerdo, hay denominaciones evangélicas que no son trinitarias, sí, sí, son sí, sí, unitarias. son Entonces, unitarios, ahí hay un choque bastante fuerte, ¿no? claro, Y son iglesias cristianas, tienen Jesucristo como camino, sí, o sea, en eso todos estamos de acuerdo. Pero cuando llegamos al tema, por ejemplo, de la Trinidad, Trinidad, ahí hay un choque, hay un debate, choque. hay un no te De acepto, la hay escatología ahorita está habiendo otro choque, personas que no creen en el rapto, personas que sí creen en el que sí, 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 rapto, sí. o sea, se está creciendo muchas ramas y no Ujú. estamos regresando a Jesús. Exacto. Se está perdiendo el enfoque Ujú, principal, ¿no? Y ujú. si te das cuenta, el libro de Apocalipsis, aunque tiene muchas cosas muy escondidas, muy profundas, al final de cuentas el tema central es Es Jesucristo. Jesucristo, Él es la salvación. Él es la salvación. Y ese es el tema central Ujú. del libro de Apocalipsis, ¿no? Sí. Entonces, nosotros ahí en la iglesia, por ejemplo, tenemos personas que vienen de los testigos de Jehová, que se han convertido al Señor. Viene gente del mormonismo, Ujú. tenemos gente de la iglesia adventista, que ahora se congrega con nosotros, gente de la iglesia apostólica, que ahora se congrega con nosotros. Ahora, ¿por qué ha sucedido esto? Es al punto que quiero llegar. Porque la gente llega y se siente a gusto, Ujú. porque se acepta, me explico, como persona. Ujú. Y una de las cosas que yo he hecho es no he intentado cambiar. Cristo es el que se encarga de cambiar, no yo. Claro. Ujú. Entonces yo, mi deber, mi función como pastor es predicar el Evangelio.
y yo predico el evangelio. Y no le puedes diluir. Y el evangelio es el que transforma, ¿no? Yo. Entonces, si viene me acuerdo en una ocasión, claro, me acuerdo en una ocasión estábamos en la iglesia, una hermana que se congregaba en ese tiempo con nosotros, parte de su familia era de la iglesia apostólica, ella era de la iglesia pentecostal, llegan a congregarse, no, a congregarse no, ella llega a congregarse con nosotros y en una ocasión invita a dos de sus hermanas apostólicas a venir a la iglesia con nosotros. Entonces, me acuerdo que iba a empezar el servicio y se acerca la hermana conmigo y me dice, oiga, pastor, quiero decirle algo. Le digo, sí, claro, dígame. Me dice, dicen mis hermanas que se pueden poner su velo. Le digo, claro, claro, no hay ningún problema. Si se sienten de esa manera bien, sienten libertad, van a adorar a Dios, yo no tengo ningún problema que se lo pongan. Se pusieron su velo las hermanas, como es costumbre en la iglesia apostólica, estuvieron en el servicio, predicamos la palabra, fueron bendecidas, o sea, una cosa que si yo les hubiera dicho, ¿sabes que no? Aquí no aceptamos velo, aquí no queremos esas cosas, no estamos de acuerdo, se hubieran cerrado, se hubieran ido, no hubieran recibido la palabra. O si hubieran quedado, pero con un malestar, así incómodas ya. Sí, sabes que sí, son contrarios, sí, no hay que aceptarlos. Ajá. Sí, entonces no seguimos en pleito, entonces no es esa parte, yo no estoy a favor, ¿verdad? Yo creo que todas las personas que profesan la fe en Jesucristo como camino para llegar al Padre son mis hermanos, independientemente Amén. si son de la denominación bautista, si son de la denominación presbiteriana o son metodistas. Yo no tengo problemas con las religiones porque, digo, yo nací en una iglesia pentecostal y amo mucho el pentecostalismo. No estoy de acuerdo con muchas cosas, pero amo mucho el pentecostalismo, el mover del Espíritu Santo. Estoy a favor de muchas cosas del pentecostalismo. Estudié en un colegio presbiteriano que yo miré el amor de Dios en los presbiterianos, miré su preocupación por mi persona, por mi familia, o sea, el amor de Dios en sus vidas. Tengo muy buenos amigos que son de otras denominaciones, un par de amigos que son apostólicos, son excelentes amigos de mi esposa y míos, y ningún problema, me explico. Nunca debatimos de por qué trae velo a su amiga de mi esposa y por qué mi esposa no lo trae, entonces... Yo digo que sí se debate, porque yo sí he tenido esos debates, pero no el debate con tal de demostrarte que yo tengo razón, No sino contender. no contender, sino el debate es yo tengo esta postura y lo entiendo así. Y yo creo que aquí es la aceptación, pastor, Ajá. es la aceptación de aquella persona. Al final de cuentas es una persona, es un ser humano, es una persona que cree de una manera tal vez diferente a la tuya, pero tiene una forma de creer. Aquí el punto es ver si eso que él cree va implicado o no con la salvación. Entonces, Sí, va de acuerdo. sí, porque si ya es contrario a la salvación, entonces sí hay un problema Ya hay un bastante problema. grave, ¿no? O sea, no estamos promoviendo el ecumenismo, pero en otras palabras, no se vayan a confundir y decir, sí, Sí. todas las religiones. No estamos No, definitivamente no. O sea, no. yo como cristiano creo en Jesucristo Claro. y eso no va a cambiar. Él murió por nosotros Es en su la sangre. base, Claro. por él vino la gracia, por él vino el perdón de los pecados. O sea, yo estoy perfectamente centrado en lo que estoy centrado, en lo que no estoy de acuerdo. Es en los fragmentos que se han generado, que creo yo en mi punto de vista muy particular, han sido por temas que no tienen relevancia con la salvación. Exactamente. Temas secundarios. Sí. Pero yo cuando decía que perdían la identidad las denominaciones, es de que muchas veces los padres o las personas de ancianas tienen la postura, pero los jóvenes no saben ni por qué están ahí, simplemente van repitiendo lo que otros Sí, repitiendo patrones. Exactamente. están repitiendo patrones y yo creo que es importante enfocarnos más que en patrones en Cristo, como tú dices. Ahora, ¿cómo fue que tú llegaste al pastorado? Mira que yo recibo el llamado cuando tengo un año de convertido y todo sucede en viernes, siempre lo digo yo, ¿no? Yo fui un día viernes también cuando yo, igual solito, nadie oró por mí, nadie vino a darme una palabra de profecía, no. Yo estoy orando, me acuerdo de una administración, terminando la palabra, nos llamaron, estábamos orando y me acuerdo que en ese momento cayó algo sobre mí y me habló del pastorado. Yo pude entender, no puedo decir que fue una voz audible, fue simplemente un entendimiento de un pastor. Entonces, a partir de este momento yo empiezo a hacer lo necesario, ¿no? Que ocupa un pastor. Me desarrollo en la música,
el ministerio evangelístico, lo tenía en formación. Este, Fui maestro de escuela dominical por 4 años de jóvenes. Pasé por todos los habidos y por haber departamentos de Departamento. una iglesia. Todo. Tu preparación primera fue en acción, empírica, o sea, de ir Sí, sí, en sí. la práctica te va Práctica, totalmente. totalmente Después vino lo lo teológico, después vino el teológico. estudio. O sea, Ujú, no podía yo empezar a trabajar, a pastorear, si no se daba esta parte, ¿no? ujú. Pasaron 11 años para que yo empezara a pastorear, después del llamado, después de eso que se experimentó. Pasaron 11 años para que yo comenzara a trabajar en el pastorado, para que empezara. Obviamente en ese proceso no solamente la formación fue eclesiástica o teológica, también vino una formación personal, Ok, porque vino una enfermedad a mi vida que, que terminó de formar el carácter, ¿no? ok. Que yo necesitaba para poder llegar al pastorado. Yo siempre lo he dicho, Te dejó en cama la enfermedad. yo comencé a sufrir de ansiedad, de depresión, Ok. ataques de pánico. Yo duré imposibilitado como 5 años aproximadamente. Eh, no podía yo trabajar. O sea, fue algo muy, muy, Muy fuerte muy fuerte. en tu familia y en ti. Sí, claro, yo tenía mi hijo más pequeño, todavía no nacía, tenía mis 2 hijas más grandes. Este, Tenía aproximadamente mi hija, la más grande, como unos 6 7 años, la otra tendría unos 3 años, o sea, por 4 años. eh, Cuando a mí me pasa esta situación. Entonces yo no podía trabajar, no podía hacer esto, no podía hacerlo, se hace imposibilitado. Ujú. Aproximadamente esto duró más o menos unos 5 años. Pero en esos 5 años, eh, Dios se formó de una manera en mi vida impresionante, ¿no? Fue donde más yo oré, fue donde más yo conocí a Dios en la intimidad. Ujú, A pesar de mi enfermedad, yo nunca falté a la iglesia. A pesar de mi enfermedad, yo nunca dejé de hacer lo que tenía que hacer. Lo hacía al 5%, pero lo hacía. O sea, ujú. nunca me detuve. Nunca me detuve. Como sea que yo estuviera, nunca me detuve. Entonces, una de las cosas que a mí me restó mucho en la iglesia, no con Dios, en la iglesia, fue el hecho de que yo tuve que ser medicado para poder sobrellevar la situación. Tuve que ser medicado y eso me Ujú. generó muchas críticas. Sí, no sé, como que Muchas críticas, falta de fe, no falta de fe. ayunas, no lees la Biblia, andas en pecado, etcétera. Y todos mencionan, no, ¿cómo ponerlo? Porque ahorita es una lucha tremenda hacia la psicología, una lucha tremenda hacia los medicamentos. Y ese es el argumento más fuerte, la falta de fe. Sí, La falta de fe. Ahora, tenemos que entender que fuimos diseñados también tripartitos, ¿no? sí, 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 tenemos un alma, tenemos un cuerpo, claro. Y parte de nuestro ser son estas emociones Ujú. que nosotros a veces en nuestra inmadurez o nuestras acciones del pasado nos llevaron a un punto. No, y te voy a decir una cosa. No sé si tú lo has notado, pero la mayoría de los problemas de la gente dentro de las congregaciones son problemas emocionales. Sí. No son problemas espirituales. La gente no está Mm, endemoniada, la gente no ha hecho ritos satánicos. O sea, los problemas no son espirituales. son Los emocionales. problemas son emocionales, lo que muchas veces, y el pastor Mm, no tiene la capacidad psicológica para dar un consejo psicológico. ¿Me explico? Porque el trabajo del pastor es teológico, exacto. no es psicológico. Si el pastor se prepara en el ámbito psicológico, o sea, sería una gran ayuda, porque ahorita estamos necesitados de esa parte. Y esta parte de la pandemia que llegó a alterar muchas emociones, Sí, llegó... no. Ahora, yo tengo que aclarar porque sé que eso es polémico, pero yo entiendo la psicología en la situación del diagnóstico. Ujú. Obviamente, para emplearlo tiene que tener bases teológicas, porque Claro. en la psicología también está esa rama, ¿no? De, muchos no son ateístas, pero hay quienes que se refuerzan en lo teológico. Ujú. Entonces, teniendo un buen diagnóstico y con el poder de la palabra de Dios, se puede hacer grandes cosas. Obviamente que hay veces que se tiene que trabajar en conjunto, en equipo con profesionales para poder trabajar de la mejor manera. Pero viene esta palabra, es falta de fe.
el hermano está en pecado. Bueno, Sí, viene el juicio por viene el esa juicio, parte. y en lugar de extender la mano y está necesitado y necesita apoyo, Ujú. es como que el tirarlo. Claro. Sí. Sí, yo veo hoy en día y la mayoría de la gente, los problemas que tienen son problemas emocionales, Ujú. problemas de emociones, problemas que no se han resuelto en el pasado y quizás muchas veces esta parte ha sido falta de preparación, más que nada, más que ignorancia, falta de preparación. Porque la ignorancia se puede combatir de dos maneras, Aprendiendo. aprendiendo Ujú. y experimentando. Experimentando. Sí. Es de las dos formas que se puede combatir esta situación. Pero si no, si experimentas, si no aprendes, entonces pues no se completa esa parte, ¿no? Entonces hoy en día veo mucho ese problema. Cuando yo me enfermé de esta situación, me acuerdo que fui al médico, el médico me dijo, ¿sabes una cosa? Esta enfermedad, o sea, tú de aquí en adelante vas a ver cómo las cosas van a empeorar con las personas. Ujú. Ahora, tenemos dentro de nuestras iglesias evangélicas muchas personas con problemas de ansiedad y depresión, Sí. que yo no considero que estén endemoniadas, en mi particular punto de vista. Igual respeto, ¿verdad?, de la opinión de cada pastor. Ujú. Este, muchos oran cuando ven que tienen estos problemas, lo atribuyen a demonios. Dicen que la ansiedad, muchos de ellos dicen que la ansiedad o la depresión son demonios, Demonios. que Ujú. las enfermedades son demonios. Entonces yo digo, bueno, pues Pablo estaba endemoniado porque era un hombre enfermo, Timoteo Ujú. estaba enfermo, estaba endemoniado. Entonces, o sea, si nos vamos Por esa rama, por esa sí. línea, entonces podemos observar que muchos de los hombres, ¿verdad?, que experimentaron este tipo de Estaban problemas. pasando por aflicción. Exacto, 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 exacto. Ujú. Entonces, vemos, ¿verdad? Y tenemos este tipo de opiniones, ¿verdad? Que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y no nos hemos abierto. No es decir, voy a dejar la palabra de Dios por la psicología. Claro que No. no, La base siempre tiene que ser la palabra de Dios. definitivamente. Pero son herramientas muy buenas, Ujú. ¿verdad? ¿Por qué, por ejemplo, no tenemos problemas cuando nos enfermamos de la gripa para ir a un médico general? Pero si tenemos problemas, si tenemos un enfermo en emoción, para ir a un psicólogo. Ujú. O sea, se tienen ese tipo de cosas, ¿verdad? Ese tipo de problemas dentro de nosotros mismos, que nosotros mismos experimentamos, ¿verdad? Entonces yo digo, si la fe la vamos a aplicar en todos los ámbitos de la vida, entonces tampoco vayas al médico cuando te enfermes, Ujú. ¿sí? Tampoco tomes Cuando paracetamol. tengas diabetes, cuando tengas alta presión, cuando tengas sed, no vayas al médico porque tienes mucha fe. Ujú. Entonces echa a andar la fe en todos los ámbitos de la vida. O sea, a mí se me hace incongruente Ujú. esta parte, Sí. ¿verdad? El hecho de decir, bueno, tengo mucha fe, pero la empleo nada más en ciertas áreas de la vida y en las otras no, en otras se ocupo. Entonces, el alma, ¿donde la dejas? Que yo siento que muchas veces todos somos humanos, todos padecemos de emociones y veo muchos pastores con una cara de enojo, pero Ujú, yo en lugar de verlos como que los molestaron, siento como que traen algo, ujú, pero el no abrirse, el no platicarlo, el no decirlo, el no pedir ayuda, lo único que hace es que, como David, se envejece, se van achacando enfermedades y se transmite a lo físico, pero ya empezó desde lo emocional muchas veces. claro. Bueno, así es como lo entiendo yo. Claro, va a haber tal vez polémica, pero eso yo lo entiendo. Sí, sí, definitivamente. Y es que es muy difícil en realidad encontrar alguien que pueda comprenderte, ¿no? Necesitaría Ujú. ser alguien que esté pasando lo mismo que tú pasas, lo mismo que tú vives, para poder entenderte, darte un buen consejo si es necesario, o tú darlo a alguien, ¿verdad? Que sea, Ujú. que tenga el trabajo, desempeñe el trabajo que te desempeñas, porque es muy difícil encontrar amigos en Ujú. esta profesión, es muy complicado, Muy complicado. muy, muy complicado. Entonces, pero sí los hay. Ujú. Sí los hay, entonces es donde tú te puedes recargar pues descargar tus emociones. Yo no creo que haya pastores que nunca se enojen. No, no, no. Y la emoción, y el enojo no tiene que ver con lo espiritual, el enojo es una Es emoción. una emoción, Me sí. explico, el enojo es una Pero, emoción. y la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es? O sea, Hay un permiso para ajá. O sea, enojarte, las emociones se van a dar, no para pecar, pero no ¿verdad? para desarrollarlo y Sí, llevarlo sí, a sí, una entonces, acción. exactamente, no, no para Ajá, materializar el enojo en una acción. ajá. Es
¿verdad? Pero sí, o sea, te puedes molestar, hay cosas, muchas cosas que nos molestan, en las que no estamos de acuerdo, que quisiéramos que fueran diferentes, pero Sí, no por eso vamos a actuar mal, ¿no? exacto. Entonces, pero yo conozco, o sea, gente de todo tipo, ¿no? Y con todo tipo de emociones. Hay pastores, por ejemplo, que lloran mucho, o sea, es una Sí, emoción. es parte del O sentimiento. sea, y Ujú, somos así, Dios nos creó así. Yo a veces pienso y digo, bueno, ¿cuándo vamos a acabar de entenderlo? ujú. Que Dios nos creó de esa manera. Pero, Este, perdón, y retomando, tú padeciste por esto, te fortaleció en el sí. para tomar el Sí, ministerio. porque esto sucedió antes del ministerio, o sea, Ujú. antes del ministerio, entonces, bueno, hasta el día de hoy todavía padezco la enfermedad, hasta el día No. de hoy todavía tengo el problema. Ujú. Yo obviamente ya no como antes, ya no me domina, ya no me incapacita, ya no nada de eso, ¿no? Pero hasta el día de hoy lo padezco. Ujú. Dios sabe por qué, en realidad nunca he preguntado, nunca le he dicho, Señor, ¿por qué si yo soy tu siervo? La típica pregunta, ¿no? De ¿por qué me pasó a mí? Si mira que yo te sirvo, mira que yo soy fiel, mira que yo esto. No, nunca en mí ha habido, Señor, ¿por qué? Nunca le he preguntado a Dios. Yo siempre he dicho, Dios sabe lo que hace. Él me compró, yo soy suyo y Él sabe qué hacer conmigo. Exacto. Y ya de ahí, en este proceso donde Dios fue obrando en tu vida, ¿cómo fue que llegaste a una congregación? Bueno, repíteme la No, o pregunta sea, porque... estás en ese padecimiento, Dios está trabajando en ti, Ujú. pero de ahí, ¿cómo fue el salto a oficialmente ser pastor? Ok. Bueno, empezamos a hacer células en casa de mi mamá precisamente. Pero más bien no eran células, eran cultos de hogar, porque una célula tiene una dinámica distinta, Era la ¿no? familia reunida y adorar a Dios. Sí, una célula es más bien como algo evangelístico, Ujú, ¿no? Con el ujú. afán de invitar personas y de ahí disipularlos un poco y llevarlos a la iglesia, ¿no? Entonces, esa es la dinámica de una célula. Nosotros no fungíamos de esa manera, más bien era como un culto de hogar. Nosotros empezamos 6 haciendo esto. Mi esposa, mis 2 hijas, obviamente yo, mi madre y uno de mis hermanos. Ah, pues le digo que es más grandecito que yo. Ok. Empezamos nosotros 6 a hacer servicios. Me acuerdo que teníamos un piano de esos acústicos en la casa. Entonces, yo soy el único que toco piano en la, en Ujú. la, en la familia. Entonces, pues ahí Wow. empezamos con el piano, a cantar alabanzas. Tengo un hermano que es carpintero, un hermano más grande que yo. El más grande de los varones es carpintero. Entonces, digo, ¿sabes qué, hermano? Necesito que me hagas un púlpito, porque necesitamos predicarla para sí. Y me hizo el púlpito, hasta me lo grabó sabe hacer letras en la madera y le puso ahí, ok, pero ¿cómo le vamos a poner a este movimiento, no? ¿Cómo le vamos a poner? Bueno, una vez escuché a un hermano, mi hermano Jorge, escuché, había un problema ahí en la congregación, se separó, ¿verdad? La iglesia y varios hermanos quedaron a la deriva, se empezaron a juntar y a hacer cultos entre ellos, entonces me acuerdo que le preguntaron, ¿y cómo se llama ahí? Y digo, pues no sé, yo creo que le vamos a poner el taller del maestro. Entonces yo estaba escuchando la plática, muchos años antes del ministerio, de empezar el ministerio. Entonces, cuando empezamos a hacer los servicios, pues ¿cómo le vamos a poner? Y se me vino, me acordé, dije, el taller del maestro, así se va a llamar. Y ya me grabó mi hermano el nombre ahí en letras, el taller del maestro en Yo el dije, ah, púlpito. le ha de gustar mucho a Alex Campos. No, en realidad no fue por la canción, ¿eh? Fue por lo que escuché de aquel hermano que se me hizo muy interesante. Dije, ok, en un taller, empecé a pensar, empecé a reflexionar en un taller. Dije, Ajá, en un taller, a ver, un taller, ¿qué se hace en un taller? Ya, si llega, por ejemplo, si es un taller de carrocería, llega un carro totalmente desbaratado y sale como nuevo. nuevecito, ¿verdad? Un Ujú, trabajo a martillazos y dale duro hasta que sale, ¿verdad? Completamente restaurado. Entonces yo ujú. entendí que nuestro movimiento iba a ser un movimiento de restauración. El 80% de las personas que están en nuestra congregación son gente proveniente de otra congregación. No porque nosotros las vamos a traer, eso tengo que dejarlo bien claro, sino porque son gente que llega lastimada, llega herida, llega despreciada, llega, Ujú. ¿verdad? De muchas formas. Entonces, llegan con esas heridas, llegan al taller, se restauran, muchos se quedan, muchos no se quedan, muchos se restauran y brincan.
dan el salto, otros que se han quedado ahí con nosotros y ya no se fueron, pero el 80% de las personas que se congregan con nosotros son gente proveniente de otras iglesias. El 20% son gente que nosotros nos hemos ganado, que nosotros hemos Discipulado desde cero. etcétera, desde cero, y ahí están con nosotros, ¿no? Pero el 80% es proveniente de otras iglesias. Y algo que me impresiona de tu iglesia, o por lo menos que yo he visto, lo sigo por redes sociales, ¿no? Y cuando van a evangelizar, tienen todo el proceso de ir a evangelizar las calles y tienen ese deseo, bueno, más proyecto de ir viaje misionero, ¿no? Al Sí, sur del país. Entonces sí. veo cómo empiezan a trabajar y cuando empiezan a trabajar te veo a ti enfrente de ellos haciéndolo, pero es una iglesia activa. Y algo que a mí me llama mucho la atención de las iglesias o que me quedo observando es cuando da fruto. Ujú. Porque si no da fruto, ahí yo veo, no es del Señor. ¿Sabes qué? Hay algo interesante que mencionas, se me viene algo porque en realidad uno piensa que el fruto de una iglesia es la membresía que tiene, ¿no? No, no. No. Decir, Ajá. ¿sabes qué? Es una iglesia grande, es una iglesia próspera, qué buena iglesia es. Pero en realidad no es eso, en realidad el verdadero fruto es la gente trabajando, es Exacto. la gente creciendo, es la gente produciendo. Yo siempre he dicho, el pastor no puede parir ovejas. Ujú. Las ovejas son las que paren ovejas. Ok, sí. Sí, o sea, el pastor no hace producir. La oveja se reproduce en otra oveja, la trae y el pastor la pastorea. Ese es el trabajo del pastor, cuidar a las ovejas. Entonces, y siempre le he dicho yo a la congregación, o sea, el trabajo de ustedes es reproducirse, ese no es el mío, ese no es mi trabajo, es el suyo. Yo me encargo de cuidar a quien usted trae. Aquí está la congregación, ese es mi trabajo. Pero siempre que vamos a un trabajo, tenemos, por ejemplo, ahorita un ministerio en la zona norte, no sé si nos sigues por ahí Ujú. en las redes, tenemos un ministerio en la zona norte, estamos ahí, de hecho hoy martes precisamente a las 8 de la noche, todos los martes estamos ahí en zona norte, en la calle Segunda, estamos ahí trabajando con gente en condición de calle, y gentes, drogadictos, prostitutas, o Ujú. sea, todo lo que la sociedad desprecia. Sí, sí, ¿Explico? sí. Todo lo que la sociedad desprecia, todo lo que el gobierno desprecia, nosotros vamos, llevamos alimento, llevamos ropa, llevamos cobijas, llevamos calzado, y por lógica, obviamente, llevamos la palabra del Señor, ¿no? Que es lo más importante, es el Exacto. estandarte, ¿no? Ujú. Y pero entendemos que la gente puede estar escuchando la palabra por estarse muriendo de frío, estar padeciendo hambre. Entonces Jesús dijo, ¿verdad? Que si tú mirabas a alguien en necesidad y solamente orabas por él, ¿qué haces de más? Ujú. ¿Qué haces de más si no le das lo que necesita? Entonces nosotros hemos entendido esa parte, tenemos ese ministerio evangelístico, tenemos el ministerio misionero también, que hemos abrazado muy fuerte en el sur, bueno, no solamente en el sur de la República, también en el norte de la República tenemos misiones. En qué estados vas? Vamos a Nuevo León, vamos a Chihuahua, vamos Ujú. a, bueno, lo que es el norte del país, Ujú. Sonora, y lo que es el sur del país, pues vamos, Guanajuato, Oaxaca, vamos. Ujú. Que como dices, no es una matrícula exagerada la que va a trabajar, pero los que van y le echan ganas con todo. Y que Sí, ese de es. hecho, mira, mi grupito de acá de la zona norte somos como unos, ¿qué será? Verás, como unas 7, 8 personas más o menos, Ujú. ¿verdad? De la congregación que De los somos, de constantes. los que estamos trabajando en la zona. Ujú. Del grupo misionero somos como unos 5 aproximadamente, los del Ujú. grupo misionero. Ujú. Entonces vamos ya, de hecho en mayo salimos para el estado de Nuevo León, vamos a estar allá en el norte del país trabajando, ¿verdad? También ahí ya tenemos la agenda completamente preparada, evangelísticamente, totalmente, todo el Ujú. trabajo que se va a hacer evangelístico. En el sur de la República vamos también para el mes en agosto vamos ¿no? para Chihuahua también en octubre, vamos para Oaxaca, ya más para el sur Chiapas, tenemos trabajo también por allá totalmente 100% evangelístico. Y también llevamos allá el tema de lo teológico. En Oaxaca trabajamos mucho con el tema de lo teológico, llevamos clases de hermenéutica, de homilética, de exégesis. Estamos trabajando también con los pastores de aquel lado. Como talleres teológicos, Sí, algo en el transcurso del día trabajamos con los talleres teológicos y en la tarde hacemos como un tipo de evangelismo. campaña, Ya, ya, un ya. tipo de campaña al aire libre.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Pues me da mucho gusto que estés trabajando. Como yo creo que a todo pastor nos ha pasado, hemos sufrido de críticas, hemos sufrido de algunos que demeritan. ¿Cómo tú has lidiado con eso? Híjole, es que, mira, yo en realidad, al principio sí es algo que te molesta mucho, O ¿no? sea, al principio se afecta, ¿no? Pero El como que vas preguntarte y decir, madurando. bueno, lo que estoy haciendo es trabajar, o sea, ¿por qué me juzgas? ¿Por qué me criticas? No sé, mira, yo he visto esta parte y yo llevo un momento, una etapa en mi vida donde yo entendí y dije, ¿sabes qué? Yo al que me debo es a Dios. Yo no me debo a las personas, al que le respondo es a Dios. Dios me dio el ministerio, Dios me llamó, entonces mi respuesta es hacia Él. Ya lo que opine el resto de la gente no me interesa. Ujú. No me interesa en absoluto. O sea, me interesaron un buen testimonio hacia las personas, pero no lo que tú puedas hablar de mí en referencia a lo que yo hago en Ujú. cuestión de trabajo para ellos, ¿no? Entonces, yo no suelo juzgar a nadie, no es mi fuerte juicio, O tu intención a... ni la crítica tampoco. Entonces, Ujú. yo observo ministerios, si van bien, pues qué bueno, si van mal, pues ojalá y se mejoren, ¿no? O sea, no es mi forma de ver las cosas. Yo me enfoco en lo que estoy haciendo y creo que el enfocarme en lo que estoy haciendo y ver el resultado es lo que precisamente me ha Te fortalecido, fortalece. Ujú. claro, para no atender las críticas que sí tenemos. Todos tenemos Todos, detractores. todos. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, llegamos a casi al finalizar de esta entrevista. Solamente me gustaría que nos pudieras compartir ah, un consejo para aquellos jóvenes que están iniciando o que tienen el deseo de un pastorado o tienen el deseo de servir a Dios, pero no saben en qué. ¿Qué consejo le darías a esta nueva generación? Porque muchas veces la nueva generación decimos jóvenes de 17, ¿no? A veces hay jóvenes de 30 años, 25 años, que tienen el deseo, pero muchas veces se ven limitados o por un líder o por el entorno familiar, X cosa. ¿Qué consejo le darías a esa Mira, yo persona? soy, yo soy una persona muy práctica y creo que esa es una de las mayores críticas que siempre ves en mi persona. Ujú. Soy una persona muy práctica. Y yo siempre he dicho, o sea, si hay un lugar donde tú estás, si es un lugar donde te truncan, salte de ahí. Si no te dejan ser quien Dios te ha llamado a ser, retírate. Ujú. Es una manera muy práctica, tal vez cruda de pensar, ¿no? Decir, ay, no, pero ¿cómo vas a ser así? Ve la iglesia de mi nacimiento, Rebelde. rebelde. No, es que aquí no se trata, tú no te debes a una iglesia, no te debes a un pastor, tú te debes a Dios, ¿sí? Y a Él es al que uno le va a responder. Entonces, tienes que meter en una balanza esas cosas y decir, bueno, ¿qué pesa más? ¿El amor que yo tengo por la congregación, por los líderes, los que ahorita donde estoy, o lo que Dios me ha dado? Ahora, para poder saber primeramente, porque yo no creo, ¿verdad?, que el pastorado se desee. Yo creo que el pastorado son llamados a algo divino, es algo que viene del cielo. ¿Cierto? No es algo que decir, ay, no, pues cómo me gustaría ser pastor, voy a estudiar para ser pastor, Ujú. que es este pensamiento que se tiene en muchas escuelas bíblicas. De, "No, vamos a formar pastores", dice. Bueno, el llamado para Es de empezar es un Dios. llamado divino, ¿no? Ujú. Proviene de Dios y dice que Él da como Él quiere, ¿no? O Ujú. sea, no se forza el llamado, uno de los errores que cometemos muy frecuentemente es que vemos ciertas características en una persona y decimos, no, pues este es tal cosa, ¿no? Ujú. Y lo enfrascamos, lo encajonamos, muchas veces lo llevamos en esa dirección para que esa persona entienda o sepa que es un pastor o es un evangelista o es cualquier otro ministerio, ¿no? Pero aquí lo importante más bien es el hecho de que esa persona descubra. El llamado. Con esto te explico esto rápidamente. Ujú. En una ocasión llegó una jovencita a la iglesia, tenía ella 19 años en aquella ocasión, y me acuerdo que en ese tiempo nosotros hacíamos viajes, cuando nosotros empezamos a hacer los viajes misioneros, empezamos aquí en el estado de Sonora. Íbamos a predicar, íbamos lo que es el mes de enero, que es el cultivo del espárrago, y en el mes de junio, que es el cultivo de la uva. Ok. Entonces traen mucha gente del sur de la República, la mayoría de ellos indígenas, diferentes dialectos. Trabajamos con un pastor americano, pastor David McMullen,
Y él tenía un programa para traducir la Biblia a los diferentes dialectos. Eran como 384 dialectos que se habían identificado aquí en México, nada más. Ujú. Entonces se traducía la Biblia, el programa que él tenía, se les daba en un CD en su idioma, ¿sí? La Biblia, y se les regalaban libritos, lo que fuera, ¿no? Que lleváramos literatura, etcétera, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar ahí, y me acuerdo que estábamos en pro de irnos a un viaje misionero en esos días. Y me acuerdo que la muchachita llega a la iglesia, escucha que estamos anunciando el viaje misionero, se me acercó. Me dijo, oiga, pastor, ¿yo puedo ir a ese viaje? Me digo, sí. Ella venía del Estado de México. Digo, sí. Me dice, ¿sabe una cosa, pastor? Es que yo soy misionera, me dijo. Yo soy misionera. Dice, Dios me llamó a las misiones. Y yo me quedé y dije, a ver, eso está interesante. O sea, ¿cómo te diste cuenta que eres una misionera? Me dice, sí, pastor, es que yo esto, o sea, yo recibí el llamado y ella testificaba esto. Dice, y entonces todo lo que hago a partir de que yo me di cuenta de que era una misionera, estaba estudiando, ay, Dios mío, no recuerdo, una profesión que tiene que ver, ¿no? Con las personas, el trato con las personas, etcétera. Porque dice, es que esto me va a servir, dice, para mi ministerio. Entonces, cuando tú entiendes, cuando tú sabes tu llamado, ya no andas rebotando, buscando a ver dónde encajas, ¿no? O sea, tú ya tienes una línea, ya tienes para un rumbo fijo. Okay. Entonces, para mí en lo personal, siempre el consejo que yo les doy a la gente, a los jóvenes, a las personas que no han encontrado todavía su llamado, es buscar a Dios en oración. Amén. Buscar a Dios en oración y empezar a trabajar en cualquier área de la iglesia, no importa, Ujú. donde sea que se Que te eso te ponga. empieza a pulir. Claro, Ujú. y te empieza a llevar en la dirección. Pronto te vas a dar cuenta en qué dirección. Yo le digo a la gente, por ejemplo, miren, vaya de viaje misionero. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes no son misioneros, porque el misionero tiene un estómago No es para muy todos. fuerte, no es para todos, ¿verdad? Te vas al sur de la República, por ejemplo, en Oaxaca, yo sufro mucho con el tema de la comida. Okay. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a la comida del norte. Entonces yo voy al sur de la República y llego y de repente me dan armadillo, me dan venado, me dan carne a la que yo no estoy acostumbrado a comerla. Entonces Y el problema es cuando te avisan, es esto. y te mandan la foto. Sí. Que eso fue lo que pasó, me mandaron una foto del venadito que habían encontrado y que habían matado y el que nos iban a dar de comer ya nos estamos esperando. Y me mandaron la foto del venadito así todo. Entonces, no, pues eso, ay, Dios Sí, mío, sí, bueno. sí, sí, trabaja en la mente eso. Claro, Uf. entonces, los sabores son muy distintos, es difícil, pero hemos logrado acoplar nuestra parte. Ahora, yo voy es a lo siguiente, es que si tú nunca experimentas, algo muy sabio que me dijo mi esposa, hace ratito te comenté que 2 cuadras antes de la iglesia, de la primera iglesia donde yo me convertí, Ujú. ya estábamos a punto nosotros de retirarnos. Yo llegué a las 2 cuadras antes de llegar a la iglesia, me paré en el carro y mi esposa me dijo, a ver, ¿qué te pasa? Me dice, yo, ¿sabes qué? Es que ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero ir. Y le digo, me acordé de que mi hermano iba a aquella iglesia, le digo, ¿sabes qué? Le voy a hablar a mi hermano, pero a la vez me sentía temeroso, ¿me explico? Ujú. Estaba entre que sí, entre que no, entre qué hago y qué hago, qué hago. Si era lo correcto o Si no. era lo correcto, ¿no? Entonces yo volteo con mi esposa y le digo, ¿qué hago? Y mi esposa me dijo unas palabras que nunca se me van a olvidar, muy sabias. Me dijo, si no vas a pisar la tierra, nunca vas a saber si Dios te la quiere entregar. Hay cuenta que me botó para atrás y dije, tienes razón. Prendí el carro, me di la vuelta. Dije, si nunca voy a aquella iglesia, nunca voy a saber si Dios me quiere llevar allá. Entonces, en cuanto nosotros vamos entrando, es una iglesia grandísima, Ujú. muchos miembros, muy grande la iglesia. En cuanto nosotros llegamos ahí, entramos, pisamos la alfombra, la iglesia, sentimos el poder de Un Dios. cambio. Dijimos, aquí es, Claro. aquí es, en cuanto pisamos la iglesia. Entonces, si yo no voy y piso la tierra, yo no voy a saber si Dios me la quiere entregar.
Ahí es donde entra Romanos 12:2, que dice que vamos a comprobar la voluntad de Dios. Pero para comprobar la voluntad, pues tienes que accionar, Tienes que pasar por ella. tienes que pasar por actuar y de repente dices, esto es lo mío, esto es lo que el Señor me ha llamado a hacer. Sí. Pero si estás sentado en tu sofá, si estás en No, la eso nunca va monotonía, a suceder. eso nunca va a Ahora, hay otra suceder. cosa muy importante que hay que mencionar, porque nos enfrascamos nada más en los 5 ministerios, ¿no? Sí, sí. Decimos, no, pues es que esos son los únicos llamados que hay. No, hay llamados de servicio, Hay funciones en la vida. funciones dentro de la iglesia, donde no todos somos llamados a ser pastores, Ujú. porque somos un cuerpo, hay que recordarlo, ¿no? Sí. Entonces, dentro del cuerpo, dice Pablo, tenemos muchos miembros y cada miembro tiene una función distinta. La mano no puede ser pie, el pie no puede ser mano, ¿verdad? La rodilla no puede ser pierna, la pierna no puede ser esto. O sea, Ujú. cada quien tiene una función dentro del cuerpo, pero todos los miembros somos importantes. Ujú. Ejerciendo todos una función distinta, completamos el cuerpo de Cristo. Entonces, hay personas, por ejemplo, que no tienen un llamado al pastorado, que no tienen un llamado quizás evangelístico, que no tienen un llamado a las misiones, ¿verdad? Pero que tienen, por ejemplo, dones de servicio. Son gente de muy buen testimonio, gente que ayuda, por ejemplo, en otras áreas que a lo mejor pareciera que no son espirituales, pero que influyen mucho. Nosotros tenemos dentro de la iglesia, por ejemplo, gente profesionista, tenemos ingenieros, tenemos abogados, tenemos doctores. Entonces, ellos cuando hay algún problema legal, el abogado, a ver, ven, yo te ayudo. O sea, es una forma. El doctor Miguel Núñez, un pastor muy reconocido, él mencionó una frase en una ocasión y dijo lo siguiente, dijo, yo cuando estoy consultando a una persona, él es médico de profesión, dice, yo cuando estoy consultando a una persona no se me sale el Espíritu Santo, dice, el Espíritu Santo sigue estando conmigo, o sea, no es que yo voy a la iglesia y se mete el Espíritu Santo y cuando Claro. yo me voy de la iglesia se me sale el Espíritu Santo, no, Ujú. no, dice, yo estoy ministrando todo el tiempo, Ministrando. haciendo, aunque esté consultando a una persona, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Y así se glorifica a Dios, que muchas veces pensamos, como yo no toco ningún instrumento, yo no canto, entonces yo no soy No soy adorador. Yo útil. no soy adorador, yo no alabo. Y no, claro, tú adoras a Dios cuando cumples lo que Dios te ha mandado a hacer y lo Sí, haces con gozo y reconoces que todo es gracias a Él. sí, Entonces, si eres doctor, yo hago la función de doctor glorificando a Dios. claro. Y ahí estás adorando, y ahí Sí, estás sí, sí, alabando. sí. Y cuando reconoces que todo lo que tienes es por Él, estás alabando. Sí, y cuando tu profesión, por ejemplo, la prestas para el servicio de Dios, ¿no? Claro. Es como, por ejemplo, yo ejemplifico esto de la siguiente manera. Cuando Jesús le pide a Pedro la barca, Ujú. dice, préstame tu barca. O sea, era su oficio, era su mobiliario de trabajo, con lo que él mantenía, sostenía a su familia. Y este día, por cierto, no había pescado nada, ¿verdad? Pero le dijo, Simón, préstame tu barca. A lo que Jesús sube a la barca de Simón, accediendo Simón a esto, y entonces él comienza a predicar, dice que la multitud se acercó, ¿verdad? Ujú. Y Pedro y Jesús, ¿verdad? Retribuye a Pedro el hecho de haberle prestado la barca, le dice, vuelve a meter y vuelve a tirar las redes. Y todo el mundo sabemos lo que Sí, sí, sucedió, sí. ¿verdad? Es cuando nosotros prestamos, ¿verdad? Lo que tenemos, lo que somos, lo que hemos logrado ser en la vida al servicio de Dios, o sea, la recompensa viene. Y esto, entendiendo eso en nuestra vida, nos quitamos de muchas frustraciones, porque muchos dicen, yo quiero ser aquello, pero cuando entiendes que Dios te llamó a un punto específico y lo haces con todo el gozo, estás cumpliendo tu llamado. Sí, Pero como le hemos puesto etiquetas a sí, las cosas, sí. mucha gente vive frustrada por Mira, ello. yo soy pastor. Yo Ujú, no soy misionero, aunque me gusta mucho el tema de las misiones y trabajo en las misiones. Yo no soy un misionero. ujú, Voy a evangelizar, me gusta mucho el tema evangelístico, pero yo no soy un evangelista. Yo no tengo ujú. esa gracia. No tengo la gracia misionera tampoco. Me gusta hacerlo y lo hago. Entiendo que hay necesidad, pero yo soy un pastor. O sea, tengo perfectamente identificado lo que yo soy. ¿Me explico? Y si algún día se me ocurriera dejar el pastorado y decir, es que no, ahora voy a ser evangelista, al cabo sé predicar. O sea, que fuera de mí. Ujú. Dios no va a respaldar algo que Dios me ha dado. Eso lo tengo muy claro. Dios va a Ya. respaldar lo que Dios me dio. Ujú. Entonces, conozco muchos evangelistas que hoy en día se están convirtiendo en pastores. De hecho, me tocó platicar con un hermano allá en Oaxaca, en Chiapas. Chiapas.
que precisamente tenía este problema. Decía que los pastores amigos de él le aconsejaban y le decían que dejara el tema evangelístico y que se dedicara a ser pastor, porque predicaba muy bien el hermano. O sea, que siendo pastor se iba a establecer de una manera económica, O sea, y yo le dije una cosa, mira, a ver, ¿tú qué sientes? ¿Sientes que eres llamado al pastorado? Entonces, ¿qué va a pasar contigo si te lanzas? Vas a fracasar. Que Dios no va a respaldar algo que Dios no te dio. Dios te respalda. ¿Quién te dio? Tú eres un evangelista. Ujú. Sigue por esa línea. Sí. Y a mí me ha tocado ver evangelistas que se basan en pastores. Y voy a esta palabra que espero no suene problemática, pero es se frustra porque no da el fruto, Porque no es llamado porque para no es eso. llamado para Exacto. eso. Y sí, de repente ya predica, pero como no es a lo que él lo llamó a hacer, muchas veces la congregación no crece. Ese es otro tema que Sí, no, nos no, y te voy a decir sí. una cosa, que en realidad la predicación del evangelista es muy diferente a la predicación del Sí, pastor, o sea, no es lo mismo. O sea, no, si tú no, predicas evangelísticamente, o sea, si tienes esa línea y te vas al pastorado, o sea, vas a predicar tu línea y la gente no va a crecer porque la palabra de un evangelista no es para crecimiento de la iglesia, es para pescar a la es gente, para traerla, arrepentimiento. exacto, Ujú. ok, pero solamente es el primer paso. Sí. Entonces ya viene la palabra de formación, que es la palabra de un pastor. Y el Después la palabra de maestro, enseñanza, que es la palabra de un maestro, ¿no? Entonces ajá. ya viene a conformarse el crecimiento completo de la persona con todo esto, ¿no? Pero Ujú. eso solamente es el principio. Así es, Hernán. Bueno, pues estamos ya para cerrar. Te doy las gracias por haber venido. Ah, sí, muchas gracias. Gracias por todos los consejos que das. Y yo sé que este testimonio va a ser de grande bendición. Espero que pueda llegar a muchas personas. Saludamos a todos. Muchísimas Eh, gracias. Gracias por escucharnos. Si pueden suscribirse, darle like, compartir. Mientras llegue más ese mensaje, podemos ser de bendición a más. Es simplemente por eso que queremos que nos apoyen. Gracias, pastor. Dios te bendiga. Listo, Guardia. Muchísimas ¿Te gusta gracias. despedirte? Pues solamente dar gracias a todos los que nos ven, ¿verdad? A través de esta red social. Invitarlos, ¿verdad? A que se sumen a la obra del reino de Dios, que es muy, muy, muy extensa. Amén. A veces la gente dice, no, es que yo no sé en qué servir, es que hay muchísimas cosas en Demasiado. que servir, ¿verdad? Sí. El problema es que a veces no servimos en lo que nosotros queremos servir y eso es lo que nos detiene muchas veces. Ok. Empezar a servir a Dios, ¿verdad? De confiar en Dios, ¿verdad? Y someter la vida a Jesucristo, ¿verdad? Que es lo más importante y de esa manera pues vamos a cosechar el fruto Amén. que nosotros estamos buscando y extender el reino de Dios, que es lo más importante. Eso es. Entonces, nos vemos. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, bendiciones.